Mamerto Menapace es su nombre, no es un apodo. Nació en Malabrigo, región del Chaco santafesino, hoy norte de la provincia de Santa Fe, el 24 de enero de 1942. Mamerto es un monje y escritor argentino. Hijo de María Josefina, noveno de 13 hermanos, monje benedictino del Monasterio Santa María de los Toldos desde el año 1952. Desde marzo de 1962 a diciembre de 1965 realizó sus estudios de teología en Chile, en el monasterio benedictino de Las Condes, donde fue ordenado diácono por el cardenal Raúl Silva. Enríquez, en 1966, fue elegido superior en septiembre de 1974, en agosto de 1980 es bendecido como primer abad de su comunidad de los Toldos por el cardenal Eduardo Pironio. Fue abad del monasterio de Santa María de los Toldos por 2 periodos. Desde 1980 hasta 1992. Es escritor de cuentos, poesías, ensayos bíblicos, narraciones, reflexiones. Se inspira un tanto en el cura Brochero. Publica en la editora Patria Grande desde 1976. Ha editado numerosos libros muy famosos en el ámbito de la Iglesia Católica en Argentina y también en el extranjero. Fue ordenado sacerdote el 4 de diciembre de 1966. Ha publicado más de 40 libros con temas que van desde el encuentro con Dios al crecimiento en la fe. Porque si no son vaqueanos se pueden enredar o llegar a golpearse ustedes mismos. Naufragio. Toda vida es fruto de un naufragio casi infinito de otras vidas que pudieron haber sido, y justamente no fueron porque se dio esta. Cada uno de nosotros mismos somos, en definitiva, el náufrago de infinidad de otras posibilidades que quizá tuvieron las mismos chances que nosotros de existir. Pero ellos nunca existieron y nosotros sí. A veces me imagino que Tata Dios está a la orilla del mar de lo posible, y desde allí, vaya a saber por qué secreto misterio de su omnipotencia, rescata lo que tiene que existir, le da un nombre y se alegra con su vida. Cada uno de nosotros somos para Dios un hallazgo y le producimos la fascinante alegría de habernos encontrado. Desde ese momento somos de Él. Y si somos de la especie de las semillas, entonces elige para nosotros una tierra fértil para que nuestra vida haga estallar todas sus posibilidades. Desde el mar profundo, madre de las cosas, fruto de un naufragio, he nacido yo. ¿Cuántos sucumbieron antes de que fueran? Por entre el oleaje que a mí me acunó. Pude no haber sido lo mismo que otros. Nada me distingue, sin embargo, soy. Yo estoy en el mundo, sangre y pensamiento. Llegué hasta la orilla y Dios me encontró. He sido el asombro de sus ojos niños. Le poblé de sueños su gran corazón. Me tomó en sus manos, me miró sonriente. Y contra su pecho luego me apretó. No es que valga mucho, mirado en mí mismo. Vengo del misterio. De ahí mi valor. Nací de un encuentro, vendaval afuera. Y océano adentro, cuando amaneció. No soy un juguete, yo soy un hallazgo. Tengo mucha historia, que solo es de Dios. Por eso me guarda entre sus recuerdos. Y un lugar preciso para mí eligió. Tormentas y oleaje, dolor y distancias, anhelos y espera me hicieron su don. Guardo en mi silencio un mundo que ha sido. Y debo llevarlo a un mundo mejor. Es fértil la tierra de esta nueva playa, donde mi semilla al fin abordó. Y ahora comienza en un nuevo ciclo. Mi vieja existencia mirada por Dios. Amén. Aleluya. Mi tropilla. Sobre las lomas floridas, que el sol de enero engalana. Se ve pasar, soberana, una tropilla elegida. Y es todo un canto a la vida. Ver correr esos potrillos, contra el viento los flequillos, sudorosos los pescuezos. Y en cada potro hay un beso, que le da el sol, con su brillo. Yo los miraba de a pie, con el alma acobardada, por la bruta bellaqueada de un bagual que no domé. Quien me volviera la fe,
Que ya en mi pecho no brilla quien le diera a mis rodillas toda su fuerza y valor. Quien fuera ese domador que amansara mi tropilla. Algo adentro me decía, mientras los potros miraba, que si no los ensillaba, naides los amansaría. Y mi corazón sufría, sin coraje y derrotado, al ver mi gaucho recado. Con amargo desconcierto, lo mesmo que un niño muerto, sobre el piso, abandonado. Entonces fue que él llegó, puso un bozal en mis manos. Muente, me dijo, paisano, que he de apadrinarlo yo. A los ojos me miró y yo a sus ojos miré. Y volví a tenerme fe. Porque con fe le creí. Entonces le dije, sí. Y las espuelas calcé. Bendito apadrinador. Conocedor del oficio. Decir que no fuera vicio. Decir que sí fue mejor. Toda la pampa está en flor. Todo el campo está de fiesta. Tengo las espuelas puestas y mi potro en el palenque. Ya levanto mi rebenque. Todo lo que vale, cuesta. Ese oscurito tapao será el último bagual. Cuando muente ese animal, todo se habrá consumado. Pondré en su lomo el recao de más linda platería. Y al morir la luz del día, la tropilla por delante. Con mis 2 manos sangrantes, partiré en su compañía. Cuando divise el galpón, capaz de ser un domingo, voy a hacer rayar el pingo. Saludar al patrón. Desmontaré el redomón. Y le diré de rodillas. Aquí tiene la tropilla que usted me había encomendado. Estando su hijo a mi lado. La doma se hizo sencilla desde adentro. Para vivir el amor. ¿Quiero volverme semilla? Mesmo que el cardo Castilla. Cuando le soplan la flor. Porque en la cruz el Señor me da su sabiduría. Yo creo que la agonía del lucero matutino le va dejando camino a la luz del nuevo día. No ha de ser por el sufrir que deje yo de cantar. Los que no saben llorar tampoco saben reír. Tengo por meta vivir tal como Dios me pensó, el mesmo que me creó. ¿Me hace esperar lo que espero? ¿Y si el lucero es lucero? También yo quiero ser yo. No me acobarda la suerte de vivir para el dolor. Voy a campearlo al amor en los pagos de la muerte. ¿Y no es que me sienta fuerte? ¿Me dobla el pecado en 2? Pero se ensancha mi voz cuando proclamo creer que en las venas de mi ser corre la sangre de Dios. Cuando el pequeño se está gestando en el seno de su madre no es consciente de todo lo que vive. Pero vive. Y quizá en su futura vida recordará mucho más de lo que nos imaginamos. Son 9 meses en los que hora a hora y día a día siente cómo adquiere una plenitud. Sus órganos se diferencian, su sensibilidad se afina, los grandes sistemas de su organismo comienzan a cumplir sus propias funciones. Aunque no lo sepa y no sé lo pueda expresar a sí mismo y menos aún a los demás, sin embargo se da cuenta de que algo se acerca. La plenitud siempre estalla en una nueva manera de existir. No hay plenitud que cristalice permaneciendo estática. Eso nunca sucede con la vida y todo ser vivo guarda en su memoria ancestral la experiencia de los pasos a esas nuevas etapas mucho más plenas. Pero el dolor y la angustia también están presentes. Allí donde la vida comienza un nuevo ciclo, se hace necesario que el anterior muera, termine, se rompa para dar salida a lo que recién comienza. Y esto no se hace de una manera tranquila y lúcida. Se abandona lo conocido, se ingresa a lo misterioso. Se abandona la experiencia y se arriesga la esperanza. Terminados sus 9 meses de gestación, la criatura presiente que algo va a suceder. Las contracciones se lo anuncian.
Todo entra en la extraña situación de ruptura y pasaje. Finalmente sobreviene el parto para la madre que da a luz. Pero para el hijito la experiencia es muy diferente. Siente que se lo expulsa, obligándolo a abandonar lo familiar, lo conocido, lo seguro. Del resto no sabe nada. Si pudiera expresarlo en palabras, quizás se diría angustiado a sí mismo. Esto es el fin. Sus padres, y todos aquellos que aguardan su venida saben muy bien que esto no es el fin absoluto. Es simplemente la conclusión de una etapa y el comienzo de la verdadera vida. Es cierto que en el seno materno no se tenía frío, ni hambre, ni había clases sociales. Pero en este pasaje no se cae al vacío. Hay a su llegada un par de brazos paternos y senos maternos que lo aguardan para recibirlo. Esta segunda etapa será inmensamente mejor. Ni el ojo vio, ni el oído oyó en él seno materno lo que le estaba preparado para cuando sus padres pudieran expresarle plenamente su amor en un cara a cara. Allá fueron 9 meses. Ahora podrían ser 90 años. Antes fue solo el tiempo de crecer recibiendo. Comienza ahora el tiempo del compartir creciendo juntos al dar y al recibir. Etapa del ver, del sentir, del amar, del comunicarse y dar la vida para que otros vivan. A los que estamos en esta segunda parte, cada día la vida nos anuncia que avanzamos hacia la angustia de un nuevo pasaje. Para los que gemimos en el seno materno de esta tierra, nos resulta incomprensible y no imaginable lo que habrá más allá. Igual como nos sucedió cuando se acercaba nuestro propio alumbramiento. Cuando se acerque nuestra segunda ruptura, puede ser que revivamos la vieja experiencia que celebramos en cada cumpleaños, pero de la que recordamos solo la alegría de nuestros padres. Ellos fueron quienes nos enseñaron a festejarla. Pero nosotros, si fuéramos sinceros, tendríamos que saber que aquello nos hizo exclamar. Igual como lo hará ahora. Esto es el fin. Los que esperan nuestra llegada sonreirán sabiendo que solo se trata de un comienzo doloroso y festivo. Nos esperan 2 brazos de Padre, para decirnos: vengan, benditos, al reino que les está preparado. Ellos desde ya nos enseñan a festejar el acontecimiento cuando recordamos su propio pasaje desde este rancho de barro hacia la morada eterna en los cielos. La vida no se nos quita, somos invitados a vivirla en una nueva etapa. Un regalo. No siempre los laques mapuches son encontrados en forma de cantos rodados. Suele acontecer que un amigo te regale de pronto un par de boleadoras ya completas, con sus sogas primorosamente trenzadas con tendón de ñandú o con finos tientos de cuero de toro sobado a diente. Yo tengo un amigo. Es cura. Se llama Luis y de apelativo Reigada. Ha andado mucho por el sur de nuestra pampa, recorriéndola a caballo, amargueando en los fogones camperos o en las materas de las estancias grandes. Gusta, como yo, de todo. Lo criollo y tata Dios le ha regalado el don de trenzar décimas. En sus tiempos de seminarista me trajo una vuelta un puñado de esas sogas pampas. A mi vez les entrego con respeto un par de ellas con sus laques bien pulidos. Sé que no nacieron porque sí. Llevó mucha paciencia desguamparlas y vienen muy golpeadas. Manéjenlas con cuidado. Y sin embargo quiso que la rosa viviera y que su existencia embelleciera dolorosamente aquel rincón del jardín, comprometiéndose a vigilar sus ciclos y a defender su vida amenazada. El jardinero estaba comprometido tanto con la rosa como con toda la vida y la belleza del jardín. Esto dependía de un plan nacido en la sabiduría de su corazón y que por tanto no podría nunca ser investigado por el científico, que reducía su búsqueda a la mera existencia de la planta individualmente considerada en su geografía concreta. Al médico podrás preguntarle sobre los porqué de tu dolor. Al psicólogo sobre la raíz de tus traumas. Al historiador y al sociólogo el pasado que te condiciona.
Pero el para qué fuiste llamado a la vida aquí y ahora, eso tenés que preguntárselo a Dios. Jesús decía: Mi Padre es el jardinero, la ley del puño. Hay cosas simples que parecen cuento. Todo lo que se refiere a la vida suele ser simple. Y por eso la vida suele dar tanto tema para las parábolas. Quizá la vida misma sea una gran parábola que, de puro simple, necesita ser atendida para ser entendida. En nuestra pampa húmeda existen muchos pastos sabrosos para los animales. Por ejemplo, la cebadilla, el raigrás, el pasto ovillo. Se los llama gramíneas. Algunos son del lugar. Otros se han aclimatado aquí, aunque sean originarios de otros lugares. Pero conviven todos en la misma geografía y terminan por forrar una pastura consociada y uniforme. En su utilización pueden obedecer a las mismas reglas de juego. Una de estas reglas es llamada la ley del puño. Se la explico. Parece ser que todas nuestras gramíneas tienen una parte, la de abajo, que es como la fábrica de su follaje. No solo sus raíces. También forman parte de esta fábrica debido a su tronco, que suele dividirse formando un macollo del que se van abriendo las hojas hasta ser independientes las unas de las otras. Esta independencia la adquieren recién plenamente más o menos a la altura de un puño. Todo lo que queda por debajo de esa altura pertenece a la parte de la planta que da vida al resto. Lo que sobresale es follaje, destinado a la misión de la planta. En nuestro caso, se trata de pasturas, es decir, de follaje para ser comido. En muchos casos la parte superior o útil puede ser hasta 3 veces mayor que la parte de abajo o necesaria. Como ustedes ven, en esta ley entra en juego la diferenciación entre lo útil y lo necesario. Lo primero es algo que está destinado a los demás. Lo segundo, en cambio, es vital para la planta misma. Descendamos a lo práctico. Si permitimos a los animales que coman todo lo útil de las plantitas, pero respetando lo necesario, es decir, su vida personal, su fábrica de pasto, bastará con retirar los animales y darle a la pastura un descanso de 3 semanas para que se recupere plenamente. En cambio, si dejamos a los animales un día más, estos se comerán lo necesario, es decir, del puño para abajo. Y entonces la pastura ya no podrá recuperarse más en ese ciclo. Tendrá que esperar a la próxima primavera para rehacer mientras tanto su propia planta. Porque ya no se trata de volver a fabricar follaje útil, sino de rehacer la fábrica misma del follaje. Para eso se utiliza el pastoreo rotativo y controlado. Se intensifica la carga de animales sobre un trozo pequeño del terreno, pero permitiéndoles pastar solo el tiempo necesario para que utilicen el follaje, sin dañar la vida. Cada día lo hacen en una porción nueva del terreno dividido por un alambrado eléctrico. Y al cabo de 3 semanas pueden reiniciar el pastoreo renovado. Es cierto, todo esto exige un poco más de tiempo y cuidado. Y además que la hacienda sea mansa. Pero todo está en saber educarla desde que son terneraje y no olvidarse de tener un ojo encima. Uno resultado premia con creces el esfuerzo. Los campos resisten, los animales engordan y el alimento se multiplica para los hombres. En definitiva, además de hierbas y bichos, el hombre ha manejado su inteligencia. A veces me pregunto si no existirá también una ley del puño en eso del trabajo pastoral. Da la impresión que muchas veces hay sobrepastoreo. Si hubiera más inteligencia de las cosas de Dios, se tendría que distinguir dentro de las propias fuerzas lo útil de lo necesario. Aquello que es para entregar y lo que es vida interior. Que dinamiza y posibilita nuestra entrega y que hay que defender celosamente para hacer posible el seguir dando. Jesús se retiraba por las noches al cerro a solas para rezar. De allí se traía parábolas para compartir. Y muchas veces nos habló de la semilla, de la planta y del follaje. Esto es el fin
Un pequeño volumen de leche ha sido previamente esterilizado y llevado a una temperatura óptima aislándolo de las corrientes de aire y de las moscas que pudiera haber en el lugar. Se le ha dado todo el tiempo necesario para que en él se desarrolle la vida de ciertas bacterias bien definidas, generalmente oriundas del lugar y que allí se han sembrado con sumo cuidado luego de haber constatado su pureza. Con el fermento se es muy exigente. En él no pueden admitirse interferencias de otros fagos, es decir, de vida extraña o contraria. Este volumen de fermento es relativamente pequeño en comparación con el total de la leche que se está cuajando. Pero la intensidad de la vida que tiene hace que toda la masa adopte su proceso y reproduzca sus notas fundamentales. Produce un efecto similar al de la levadura en la masa del pan. De él depende el gusto y la identidad específica. Un queso es de esta variedad y no de otra, gracias al fermento que lo ha hecho madurar. Él le da el sabor, el aroma y la consistencia. Y por lo tanto su valor propio. Muchas veces he sentido discutir el problema de lo que es prioritario en la evangelización de la juventud. Algunos afirman que la evangelización debería ser masiva, a fin de abarcar la totalidad de los jóvenes mediante el anuncio escueto de la buena noticia de Cristo nuestro Salvador, para que los jóvenes opten. Otros afirman que se deben preparar grupos de vida intensa que introducidos en la masa la vayan fermentando por su fuerza propia. Creo que las dos realidades están muy lejos de oponerse. Se exigen mutuamente. Un anuncio masivo que lleve a la opción debe ser cualificado por la acción de grupos de una intensa vida espiritual y comprometida. Estos grupos no se improvisan. Necesitan ser preparados cuidadosamente y con una dedicación atenta. Cristo mismo gastaba mucho tiempo con las multitudes, a las que dedicaba a veces jornadas enteras. Anunciaba la realidad del reino y la misericordia del Padre. Pero luego en privado, preparaba intensamente a su grupito de discípulos, para que fueran fermento, sal y luz. Con ellos era muy exigente el científico y la rosa. Se trataba de un científico en serio, no de un guitarrero. Le habían pedido que estudiara los problemas de una planta de rosa que estaba pasando por dificultades en su periodo de floración. Tomó las cosas muy en serio. Primero estudió la tierra. Descubrió que estaba cerca de una pared cuyos cimientos llegaban hasta la tosca. La greda extraída había sido tirada precisamente en el lugar donde luego tuvo que estar el rosal. Se trataba de una tierra con historia y con condicionantes en parte negativos. Además, toda la lluvia que caía sobre aquella parte del tejado se descargaba en el alero que daba justo sobre la planta. Podía suceder que a veces hubiera exceso de humedad. Carecía de sol. Por la mañana, en cambio de tarde lo tenía en demasía, por el reflejo de la pared encalada que le devolvía duplicado el calor. Había muchos porqués en la historia previa de su tierra y en la geografía que le tocaba compartir. Pero también los había en su propio ser de rosal y en la historia de su crecimiento. Porque la variedad no era la más adaptada a este clima. Fue plantada fuera de época y de pequeña habla sufrido un serio accidente que por poco termina con su existencia. ¿Cuántos traumas y condicionantes? Realmente al leer el informe, era como para desesperarse. ¿Qué se podía hacer? Aparentemente se trataba de circunstancias irreversibles o muy poco variables ya. Pero aquí estaba, a mi parecer, la equivocación. La suma de todos los porqués del pasado de la rosa no daban ninguna explicación sobre él para que de su existencia. Allí, en ese lugar y en esas condiciones. Todos los porqués se referían a su pasado y eran simplemente informes sobre la realidad existente y comprobable. Y lo que en realidad interesaba era el presente de la planta y su futuro. Fueron nuevamente al científico para pedirle un consejo.
Más que ello, quizá, quisieron saber para qué la planta estaba justamente allí y no en otro lugar. ¿Para qué? Se le pedía a la pobre Rosa que viviera esa geografía e historia con tantos condicionantes negativos. Y el hombre, que era un científico en serio, no un guitarrero, les respondió: Eso no me lo pregunten a mí. Pregúntenselo al jardinero. Y era cierto. La respuesta estaba integrada en un plan mucho más amplio que él. De la simple historia comprobable de la planta. El jardinero tenía un proyecto en totalidad que abarcaba todo el jardín. En su sabiduría, conocía muy bien todo lo que con su ciencia descubriría el científico. Para ello basta una decisión eficiente del señor director de la fábrica. Pero si ese mismo señor se convierte en padre de un hijito, tendrá que esperar ansiosamente los 9 meses del embarazo para poder ver su rostro. No ganará nada con tener 2 señoras. Porque la vida tiene sus propias maneras de realizarse. Poniendo el doble de granos de trigo sobre la misma superficie de campo, no necesariamente se consigue duplicar el rendimiento. Al contrario, suele acontecer que las plantitas se condicionen de tal manera por su cercanía que el resultado es exactamente el contrario del que se buscaba indebidamente. La vida no se produce. Hay que aceptarla y acompañarla. Es un misterio que exige respeto y dedicación. Tiene sus propios ciclos y sus tiempos. El trigo es sembrado en el corazón del invierno y madura en la plenitud del verano. El maíz nace en primavera y se lo cosecha al comenzar el invierno luego de las primeras heladas. Los mandarinos florecen en septiembre y en nuestra zona mantienen sus frutas maduras de mayo a agosto. Las castañas entregan sus granos grandes y harinosos para Pascua. Lo que el agricultor decide es su plan de siembra y de plantación. Para ello elige las especies que desea y les asigna un trozo de chacra o de huerta. En su sabiduría, escalona los cultivos y distribuye la cantidad de los distintos frutales. Pero jamás exige a una variedad que se amolde a la manera de ser de otra. Si quiere ciruelas, planta ciruelos. Y cuando busca melones, no se emperra en sembrar sandías. Todo esto parece tan evidente. Y sin embargo lo que admitimos con naturalidad en la vida vegetal y animal, no queremos aceptarlo en la vida espiritual. Tantas veces perdemos la paciencia ante la lentitud de los procesos de crecimiento propio o de los demás. Nos gustaría que un impulsivo diera frutos de paciencia, y le anulamos toda la riqueza de sus iniciativas. Exigimos a los niños que tengan la madurez que los grandes piensan haber conseguido, y con ello los hacemos apáticos a todo o que no resulte eficiente. Y en la oración ni que hablar, pretendemos engendrar al Espíritu Santo mediante técnicas ascéticas o con complicados métodos psico-gimnásticos y pensar que sería más sencillo pedírselo a nuestro Padre que está en los cielos que, como lo afirmó Jesús, no nos negará su Espíritu bueno si se lo pedimos con actitud de hijos necesitados. La vida será siempre un misterio, pero real y presente en todas partes. Nos está permanentemente contando sus parábolas, si es que tenemos los oídos para oír y el corazón para escuchar. Contemplativo no es el que se encierra en sí mismo evadiéndose de todo lo que lo rodea. Lo es aquel que tiene los ojos dilatados y los oídos abiertos para rastrearlas huellas de Tata Dios por allí por donde haya pasado. Y donde veamos algo que vive el dedo de Dios está ahí. Cuajada y fermento. En el campo se trabaja con la vida. Quizás sea el aspecto más característico de los trabajos rurales. Aquí hay que respetar ciclos y hay que acompañar procesos. La vida es así. Nadie puede sembrar trigo en Navidad y cosecharlo en Pascua. Por más tierra que mueva, si no respeta las leyes de la vida, lo único que consigue es perder tiempo. Cada cosecha tiene su época y está precedida por la siembra, los laboreos y el
Crecimiento. A la vida hay que acompañarla y alimentarla. No se la puede ni inventar, ni apresurar. Esto sucede así hasta cuando se hace el queso. Algunos creen que al queso se lo fabrica, pero en realidad nace y madura como cualquier realidad que tiene vida. No quiero hacer alardes de conocimiento. Simplemente comparto lo que yo mismo aprendí desde pequeño y luego comprendí siendo ya mayor. Esto es bueno. Que lo sepan todos aquellos a los que les gusta el queso. Dos grandes realidades intervienen en su nacimiento, la cuajada y el fermento. Lo primero, en realidad es algo muy sencillo. Todo es cuestión de tener un poco de verdadero cuajo. Una pequeñísima cantidad se mezcla con un gran volumen de leche y en poco tiempo se opera una crisis en la tina. Lo sólido se condensa en la masa y el líquido se separa formando el suero. Todo depende de la fuerza vital del cuajo. Verdaderamente es una fuerza poderosa que actúa en forma inmediata y su función es muy precisa, obliga a optar, separa, discierne la realidad profunda y a cada cosa le da su identidad. Pero si todo quedara ahí y se pretendiera poner el resultado en un molde, solo se conseguiría un queso insulso o lo que es peor, uno se expondría a que el producto fermentara de manera imprevisible. Se hace necesario el fermento. Se trata de otra realidad viva. El adjetivo grande lo tengo unido al eucalipto que quedaba entre el patio de naranjos y el piquete de terreno en que se encerraba al caballo nochero. Era realmente grande. No sé cuánto de alto podría tener. Ahora pienso que tal vez llegara a los 25 metros. Pero era enorme para mi estatura de gurí que no llegaba siquiera a 1. Se lo distinguía de más de 2 leguas de distancia. Y era claramente un punto de referencia. Cuando alguien quería llegar a casa, era fácil ubicarlo aunque se estuviera lejos. La casa de don Antonio era la que tenía él. Eucalipto grande. Me animaría a decir que su tamaño llegaba a dar nombre propio al lugar. Así con mayúsculas, eucalipto grande. 3 niños tomados por la mano, haciendo ronda con sus brazos, no hubiéramos podido abarcar su enorme tronco, que recién se abría en ramas a una cierta altura. Esto hacía imposible treparlo. Además, su tamaño había hecho que los mayores crearan una especie de zona de exclusión respecto a este árbol. Al eucalipto grande no se debía subir. Eso lo hacía doblemente fascinante y en más de una siesta los más chicos probábamos fortuna. Sobre todo porque en sus ramas más abiertas las cotorras hacían sus enormes nidos y nuestros gomerazos apenas llegaban hasta allá con fuerza como para ser efectivos. Era el árbol en que anidaban los pirinchos. Allí tenían su conventillo del que salían y entraban continuamente las pirinchas para poner sus huevos, tirando a veces al suelo a aquellos que habían tenido la mala suerte de quedar en los bordes. Eran de aquellos tipos de huevos muy estimados por su color verde claro llenos de pintitas blancas de calorías. Junto con los de perdiz, pitogue, paloma y calandria, servían para hacer grandes collares que adornaban las paredes del comedor. En medio de aquel rosario de colores, algún huevo de avestruz ya medio amarillento por lo viejo oficiaba de Padre Nuestro por su tamaño y consistencia. También y podía aspirar entre sus semejantes al adjetivo de grande. Pero aquí viene lo impresionante. Un día don Alejandro Hueliz, el dueño del campo y antiguo poblador de la zona, nos informó de que aquel inmenso árbol había pasado por el ojo de una aguja. Sí, así como suena, y sin exégesis atenuantes. No lo hubiéramos creído si no fuera porque don Hueliz nos merecía un respeto muy cercano a la veneración. Nuestra familia le debía al viejo el habernos posibilitado ser inquilinos en su campo y con ello tener una tierra que trabajar y donde vivir. En casa siempre se habló de él con sumo respeto y aprecio.
Cuando él nos visitaba, los chicos éramos lavados a fondo y amonestados para que no hiciéramos zafarrancho. Y esto era señal de que la visita sería de máxima categoría, pero a pesar de la credibilidad que nos merecía quien lo afirmaba, nuestras mentes infantiles ya eran lo suficientemente críticas como para negarse a creer que el eucalipto grande hubiera podido alguna vez, hacía mucho tiempo, haber pasado por el ojo de una aguja. Y no se trataba, como en los cuentos, de una aguja enorme, sino de la aguja de coser los remiendos del pantalón. Evidentemente la cosa necesitaba pruebas. Y don Alejandro, aguja en mano, nos llevó hasta el eucalipto grande para proporcionárnosla. Buscó en el suelo una ramita que tenía su pequeño racimo de semillas. Mejor dicho, lo que el racimito mostraba era el pequeño rombo dentro del cual estaban las semillitas. Todo era inmensamente pequeño. El rombo semillero tuvo que ser destapado cuidadosamente en la palma de la mano con la punta de la uña del dedo. Chico. Al hacerlo, el pequeño envase derramó una gran cantidad de semillitas casi invisibles. Y una de ellas pasó por el ojo de la aguja y quedó en la yema del dedo índice de don Güeliz, quien nos aseguró que así de igualita había sido la que él mismo sembrara cuando quiso que naciera aquel eucalipto. La demostración fue contundente. Hecho semilla, el árbol podía pasar. Pienso que nuestra vida hecha semilla por la madurez del dolor y el despojo también puede pasar para encontrar el dedo de Tata Dios en el reino de los cielos. Para Tata Dios todo es posible, el misterio de la vida. Si en una fábrica de tractores se quiere acelerar la producción, se recurre a la intensidad en el trabajo y a la duplicación de la materia prima utilizada. Con ello se consigue producir la misma cantidad en la mitad del tiempo. Por ejemplo, si en 9 meses salen de la fábrica una cantidad determinada de unidades, duplicando las horas de trabajo y el material utilizado, esa misma cantidad de tractores podrán salir en 4 meses y medio. Era un canto sano que le nacía de adentro. Solo que, para captarlo no bastaba con conectar un aparato. Era preciso encender un corazón. Al partir de Avellaneda me traje 2 temores y una esperanza. Temor de que me lo silencien de un gomerazo o de que lo sobornen con alpiste para que cante desde una jaula. La esperanza la convierto cada día en oración: Señor Dios, que mi zorzalito norteño no se muera nunca. Me interesa vivamente el proceso que están realizando los jóvenes del norte. Su integración es cada día más fuerte para con el resto del país a través de sus estudios terciarios y de capacitación profesional. Muchos de ellos, como yo, buscan en las aulas del sur una ampliación de sus horizontes. Pero es fundamental para la identidad de nuestra zona que no se nos muera nunca dentro del alma y por sobre las antenas de nuestra inteligencia el canto limpio de nuestros zorzales terruñeros. Cuidado con el gomerazo. Aunque le tengo más miedo al alpiste morir en la pavada. Una vez un catamarqueño, que andaba repechando la cordillera, encontró entre las rocas de las cumbres un extraño huevo. Era demasiado grande para ser de gallina. Además hubiera sido difícil que este animal llegara hasta allá para depositarlo. Y. Resultaba demasiado chico para ser de avestruz. No sabiendo lo que era, decidió llevárselo. Cuando llegó a su casa, se lo entregó a la patrona, que justamente tenía una pava empollando una nidada de huevos recién colocados. Viendo que más o menos era del tamaño de los otros, fue y lo colocó también a este debajo de la pava clueca. Dio la casualidad que para cuando empezaron a romper los cascarones los pavitos, también lo hizo el pichón que se empollaba en el huevo traído de las cumbres. Y aunque resultó un animalito no del todo igual, no desentonaba demasiado del resto de la nidada. Y sin embargo se trataba de un pichón de cóndor. Sí señor, de cóndor, como usted oye. Aunque había nacido al calor de la pava clueca, la vida le venía de otra fuente.
Como no tenía de dónde aprender otra cosa, el bichito imitó lo que veía hacer. Piaba como los otros pavitos y seguía a la pava grande en busca de gusanitos, semillas y desperdicios. Escarbaba la tierra y a los saltos trataba de arrancarlas. Frutitas maduras del tutía. Vivía en el gallinero y le tenía miedo a los cuzcos lanudos, que muchas veces venían a disputarle lo que la patrona tiraba en el patio de atrás. Después de las comidas. De noche se subía a las ramas del algarrobo por miedo de las comadrejas y otras alimañas. Vivía totalmente en la pavada, haciendo lo que veía hacer a los demás. A veces se sentía un poco extraño, sobre todo cuando tenía oportunidad de estar a solas. Pero no era frecuente que lo dejaran solo. El pavo no aguanta la soledad, ni soporta que otros se dediquen a ella. Es bicho de andar siempre en bandada, sacando pecho para impresionar, abriendo la cola y arrastrando el ala. Cualquier cosa que los impresione es inmediatamente respondida con una sonora burla. Cosa muy típica de estos pajarones, que a pesar de ser grandes, no vuelan. Un mediodía de cielo claro y nubes blancas allá en las alturas, nuestro animalito quedó sorprendido al ver unas extrañas aves que planeaban majestuosas, casi sin mover las alas. Sintió como un sacudón en lo profundo de su ser. Algo así como un llamado viejo que quería despertarlo en lo íntimo de sus fibras, sus ojos. Acostumbrados a mirar siempre el suelo en busca de comida, no lograban distinguirlo. ¿Qué sucedía en las alturas? Pero su corazón despertó a una nostalgia poderosa. ¿Y él? ¿Por qué no volaba así? El corazón le latió apresurado y ansioso. Pero en ese momento se le acercó una pava preguntándole lo que estaba haciendo. Se rió de él cuando sintió su confidencia, le dijo que era un romántico y que se dejara de tonterías. Ellos estaban en otra cosa. Tenía que ser realista y acompañarla a un lugar donde había encontrado mucha frutita madura y todo tipo de gusanos. Desorientado, el pobre animalito se dejó sacar de su embrujo y siguió a su compañera, que lo devolvió a la pavada. Retomó su vida normal, siempre atormentado por una profunda insatisfacción interior que lo hacía sentir extraño. Nunca descubrió su verdadera identidad de cóndor. Y llegado a viejo, un día murió. Sí, lamentablemente murió en la pavada como había vivido. Y pensar que había nacido para las cumbres. El ojo de la aguja. A los que hemos tenido una infancia campesina, los adjetivos nos han quedado acollarados casi siempre, no a ideas, sino a objetos. Por ejemplo, para mí, la verdad es que se esmeró al inventarlo. No quería hacerlo grande, pretendía hacerlo hermoso. Buscó entre la siboti y por beba las flores más lindas, los colores más brillantes y llamativos, y se los colocó en la palma de la mano. En un claro del monte recogió algo del ñasainj, dejado por la luna. Del cohete mañanero, la alborada, extrajo los colores suaves. Mezcló todo esto con un puñadito blando del retápita, tierra colorada del borde del Paraná. Lo amasó despacio con sus dedos divinos hasta hacer una pasta tierna y delicada. Y le dio la forma de un pajarito, en el que metió una chispa del aratiri, el relámpago. Así lo tenía en la palma de su mano derecha, como si fuera el nido desde donde tendría que partir. Lo arrimó despacito a la boca y lo rozó apenas con los labios para besarlo. Tocado por el soplo divino, el pajarito se estremeció entero y, abriendo las alas, partió recto hacia arriba para doblar en ángulo cerrado sobre sí mismo y ser una flor temblorosa frente a un racimo azul de jacaranda. Así nació el mainumb. Pero resulta que Añae Mbae con acento pochi, el diablo, lo andaba espiando. Porque quería copiar lo que el niño Dios hacía, para sacar también él algo parecido. Fue haciendo lo que le veía hacer. Y así, juntó también él un poco de los colores de las flores primorosas, le robó los tintes a la alborada y los mezcló con claro de luna y temblor de refucilo.
Buscó la greda colorada del Paraná y con sus dedos peludos y largos trató de darle forma a la pasta que había conseguido. No le salió tan prolijo, porque de apurado tenía un ojo en lo que miraba y otro en lo que hacía. Lo que siempre es feo. Cuando lo tuvo listo a su pajarito, resulta que éste no se movía. Y claro que se iba a mover si no tenía vida adentro. Tenía que soplarlo. Pero el diablo tiene mal aliento. En cuanto Aña Mbae con acento pochi le arrimó su hocico y lo quiso besar, el pobre bichito se aplastó contra la mano como para atajarse. El diablo lo tiró para arriba, a fin de que volara. Y resultó que en vez de largarse de flor en flor como el mainumbi de Moss, el animalito cayó al suelo como un cascote y se desparramó todo. Así nació el cururú. Bahí, el escuerzo. A pesar de que tiene lindos colores, siempre anda aplastado y escondiéndose, porque lleva arriba el mal aliento del diablo. Dios inventó el amor, con todo lo lindo que encontró, y le dio el beso de su bendición. El diablo quiso copiarlo, y lo que le salió fue el vicio, la pasión y el egoísmo. En muchas cosas se parecen, pero son muy distintos. Como el mainumbiló es del cururú bahí. El zorzal y las antenas. Cuando uno parte, debe saber que jamás volverá a encontrar las cosas tal como las dejó. Porque aquello de lo que uno se despide continúa viviendo. La evolución y el crecimiento suceden tanto para el que parte como para los que quedan. Que no te dé pena. Es ley de la vida. Nadie puede regresar a la primavera del pasado. Solo el que avanza puede reencontrarse con las primaveras, aquellas que también avanzan hacia nosotros. Diría que solo la vida permite el reencuentro. Cada tanto retorno a Avellaneda. A la del norte. Aquella que el nono gringo soñó. Cuando dejaba su Italia ancestral y aceptaba como terruño para sus hijos la tierra de los zorzales y los guazunchos. Fue en enero de este año, en ese mes en que el Paraná asolaba el litoral y la sequía quemaba lo que la inundación no destruía. Porque así es nuestro norte, tierra de contrastes, a veces violentos. Igual que la juventud. Territorio fecundo con mucho de nostalgia y bastante de ansiedad. Profundo deseo de comunión y honda sensación de soledad. Algo así como si la historia cinchara para adelante y la geografía tironeara para atrás. Cada vez que regreso a Avellaneda constato el brotar pujante de las antenas. Casi de cada morada humana se levanta la mano abierta de una antena de televisión, buscando atrapar la realidad novedosa que nos comunica y nos masifica a la vez. Es ley de la vida. Necesidad de crecimiento. Quizá fuera por eso que aquel zorzalito me impactó tanto. Su canto llenaba todo. El barrio en la madrugada caliente. Desde el camping, frente a mi casa, hasta la misma iglesia, su canto limpio aleteaba sobre la confusa mezcla de los otros ruidos. Lo busqué rastrillando con la mirada los árboles chicos y grandes y finalmente lo descubrí parado en la parrilla de una antena. Pequeñito, allá en la altura, su voz joven y telúrica anunciaba algo distinto y quizá más auténtico que todos los programas de televisión. Desde la misma antena, también él proclamaba ingenuamente su gana de vivir y su necesidad de amar. Al menos esa fue la conclusión a la que llegó el aguará luego de estudiar desde la distancia y con cautela la situación con la que se encontró aquella nochecita. El hambre lo había sacado del pajonal y antes de arriesgar una cercanía al gallinero, había querido pasar por aquel lugar para averiguar el ruido del aleteo de lo que podría ser un ave. No se dejó convencer muy fácil. Pero al fin el hambre por un lado y su instinto de cazador solitario por el otro lo animaron a acercarse. Y lo que vio le confirmó sus esperanzas. La gallina estaba al alcance de sus saltos y de ninguna manera había allí arriba nada que se pareciera a una trampa. Tenía suficiente
experiencia como para conocer dónde había peligro. Y la gallina estaba realmente apetitosa. Dios ayuda al que madruga, se dijo, sin percatarse de que otro había madrugado antes que él. De esto se dio cuenta recién cuando al segundo salto, y casi teniendo ya el ave entre sus dientes, al caer a tierra sintió el track de la trampa de hierro que estaba escondida entre los pastos del suelo. Eso no se lo había esperado. Maldita gula, que lo llevó a descuidarse. La trampa no estaba entre las ramas, sino donde había puesto la pata. O mejor la mano. ¿Por qué? La pinza de hierro con dientes herrumbrados había agarrado su mano derecha justo por arriba de la muñeca. La sangre comenzó a chorrear y el frío inicial se fue, convirtiendo en un agudísimo dolor que le acalambraba todo el cuerpo. Fueron inútiles los esfuerzos. Los dientes penetraban cada vez más en la coyuntura, y la trampa estaba amarrada con alambre al tronco del árbol. Bien pronto don Juan el Aguará comprendió que todo estaba perdido. De allí no se soltaría ni podría llevarse aquella maldita trampa a su cueva. Luego de una noche de dolores tremendos, llegaría la madrugada y con ella el mensual recorredor al trotecito de su caballo zaino. Abriría desde arriba la tranquera, se acercaría a la tapera, se dejaría caer del caballo con el talero en la mano, arrollada la lonja sobre él. Puño y libre el cabo para sacudirle el golpe que lo despenaría definitivamente. De todo esto no le cabía la menor duda. Aunque a veces el dolor y su instinto de conservación lo llevaban a realizar desesperados esfuerzos por arrancar su mano derecha de la dentadura de fierro que lo atenazaba. Y llegó la madrugada. Uno golpe del cierre sobre el travesaño de la tranquera lo despertó del letargo. Allí estaba el mensual acercándose al trotecito sobón de su zaino. Don Juan se dio cuenta de que había llegado el momento decisivo. Había que optar. Y optó. Arrimó con rabia sus afilados dientes a los dientes de hierro de la trampa, afirmándolas justo allí sobre la herida que producían. Cerró los ojos, y a la vez que daba un tremendo tirón, mordió con todas sus fuerzas su propia mano, cortándosela a ras del hierro. Allí quedaría su mano derecha, mientras él, en tres patas y casi sin fuerzas, huía hacia los pajonales salvando así su vida. Consideró preferible salvar la vida a Rengo, que terminar con sus cuatro patas bajo el talero del mensual. Imagen y semejanza. Mi tío Alejandro Brac vivía sobre la antigua Ruta 11, entre Caraguatá y Malabrigo. Ese camino de tierra formaba como una picada en el monte, bordeando las vías del ferrocarril Belgrano. Siendo estudiante, en alguno de mis regresos al norte, aprovechaba para arrimarme hasta allá, casi siempre a caballo en compañía de mi hermano Arnoldo, que falleciera tiempo después en un accidente sobre esa misma Ruta 11. Llevo unida la imagen de este tío a uno de sus famosos cuentos. Tenía arte para contarlos y mucha sabiduría encerrada en sus palabras. Con todo creo que este cuento ha rodado mucho dentro de mí mismo y que el tiempo lo fue puliendo y golpeando como a los laques mapuches. Y en mi caso en un contexto guaraní que, por ser el de mi infancia, siempre me ha dado astillas para mis quemazones. Y ahí va el sucedido. Una vuelta estaba el niño Jesús a la costa del Paraná, jugando. Como todos los niños, se dedicaba a modelar figuras de animales y de pajaritos con sus manitas embarradas. Solo que él tenía el poder de darles, además de la forma, la vida. Luego de trabajarlos bien, no los ponía a secar. Simplemente los colocaba en la palma de la mano y los soplaba. Es decir, los rozaba con su aliento, como si les diera un beso. Y al sentirse alentados por el beso de Dios, los animalitos se estremecían de vida y se largaban a volar, a correr, a saltar o a hacer aquello que la vida les regalaba por dentro. Pero un día el niño Dios quiso hacer algo realmente bonito. Iba a crear el Mainumbh,
El picaflor. Los tres espíritus. De esto hace mucho tiempo. Fue para poco después de esa gran creciente que se llevó a casi toda la humanidad, con aves, bichos y sabandijas. Además de 40 días de aguacero sin parar, se rompieron las defensas y el agua sublevada atropelló, llevándoselo todo por delante. Anoticiado por Tata Dios, el paisano don Noé había construido una gran jangada, sobre la que armó un enorme galpón en el que guareció de cada especie de bicho una yunta. Además logró salvar a su familia, su patrona y los 3 hijos con sus esposas. Cuando bajó la creciente, aquello parecía un cementerio. Pero no era cuestión de echarse para atrás. Enseguida se comenzó todo de vuelta. Noé entregó a cada uno de sus hijos los animalitos salvados, asignándoles la zona de campo abierto donde podrían criarlos. Como él ya andaba medio viejo y con las tabas entumidas de tanta humedad como había soportado, decidió dedicarse a cultivar una pequeña chacrita vecina a las casas. Además de verduras y hortalizas para el consumo, le dio al viejo por probar con unas especies nuevas que parecían ser de buen porvenir. En una de esas dio con una plantita medio rugosa que daba una especie de racimos con frutita muy dulce. Pensó que podía ser buena para fabricar algún jugo virtuoso y reconfortante. Sin darse cuenta, había descubierto la planta de vid. Como era hombre de ingenio, en cuanto la vio prosperar y crecer, enseguida le armó una parra para que se fuera agarrando, a cosa de 1 cuadra de las casas. Quedaba el terrenito que le dedicó. Todos los días iba a echarle una miradita, a la vez que aprovechaba para carpir los yuyos que aparecían entre los surcos y almácigos. Sí. Algún gusano, de los salvados vaya a saber cómo de la inundación, se atrevía a subirse al parral, lo bajaba de allí con el lomo del facón y lo aplastaba con la bota sin miedo a acabar con su especie. Una mañanita encontró algo raro en su quinta. Vio pisadas que no eran de cristiano, pero tampoco parecían de animal. Y para peor, parecía que el desconocido se las había agarrado con la plantita de viña. Porque allí se arremolinaban las huellas. Y hasta había removido la tierra alrededor del tronco. Lo rastreó, pero la rastrillada se le perdió entre los pajonales un par de cuadras más allá. Como no era hombre de dejarse madrugar por un cualquiera, Noé se decidió a esperarlo escondido entre los matorrales para ver qué intenciones traía. Al principio no tuvo suerte. Una tardecita sintió que el bicho volvía. Digo bicho porque le pareció que se trataba de eso cuando vio aparecer algo que podría parecerse a un mono. Pero pronto se percató de que en realidad se trataba del mismísimo Mandinga en persona. Traía de una soguita una mona, puro gruñido y morisquetas. Se arrimó a la plantita de parra y sin más ceremonia, agarró a la mona por el pescuezo y la degolló allí mismo. Con su sangre regó bien la tierra en derredor del tronco de la planta. Después agarró al animalito muerto y revoleándolo de la cola lo tiró entre los pajonales. Limpió el facón en los pastos y sin siquiera saludar se hizo humo. Don Noé no tuvo tiempo para reaccionar. Cuando se quiso dar cuenta, Satanás ya se había ido sin dejar rastros. Pensaba irse para su casa a comentar lo extraño del suceso, pero volvió a sentir ruido entre los pajonales. ¿Esta vez H cosa parecía en serio? Porque eran bramidos. Y no era para menos. Mandinga apareció de nuevo, traía un puma a la cincha. Bravo andaba el bayo, tirando zarpazos y dentelladas para todos lados. Pero el diablo no era manco y pisándole en las ancas lo inmoló allí mismo, repitiendo el extraño rito de regar con su sangre la plantita de viña. Terminada la operación, tomó al puma por la cola y revoleándolo lo tiró entre los pajonales. Y a los saltos desapareció como si se fuera a buscar otro animal para repetir lo que andaba haciendo.
Noé sospechó que volvería y esta vez decidió no dejarlo escaparse. Tanteó la cintura para cerciorarse de que el facón estaba a mano. De su empuñadura colgaba el grueso rebenque cabo de naranjo y lonja de 4 dedos de ancho. Se agazapó sobre sus garrones, listo para el salto. No tuvo que esperar mucho. De nuevo se sintieron unos gruñidos y golpes. Mandinga traía de la cola y a los rodillazos un chancho. Aunque animal se quería empacar, el diablo se dio maña y lo arrimó a la parra. Después de degollarlo, como entendido en el asunto, volvió a regar con su sangre el tronco y toda la tierra que lo rodeaba. Ya se disponía a tomarlo de la cola para revolearlo, cuando Noé se le fue encima como un ventarrón. No le dio tiempo ni pa' encomendarse. Dios. De un talerazo en la nuca lo volteó panza para abajo y ya se le tiró encima, apretándolo con las rodillas en la cintura, mientras le bajaba el rebenque sin asco por las asentaderas. Mientras le menudeaba los azotes, Noé le gritaba furioso: «Te agarré, maldito. De aquí no vas, salir sin marca, hasta que no me hayas confesado todito lo que andas haciendo, y por qué me has querido engualichar mi viña». Bramaba el maldito por el dolor, pero no podía sacárselo al paisano Noé. Encima la boca se le llenaba de tierra, y ya medio ahogado le suplicó que no le siguiera pegando, que le contaría todo lo que había estado haciendo. Así, ya medio charqueado por la lonja de la guacha que Noé no le mezquinaba, se decidió a confesar la picardía que andaba realizando. Y apretado contra el suelo, al final dijo: «Le estaba echando gualicho a la raíz de la viña para darle virtu al vino». «¿Y de qué virtu se trata?», bramó Noé. «Son 3 espíritus diferentes», respondió el apretao. 3 espíritus que se van despertando a medida que el hombre se interna en el vino. A uno principio es el de la mona. A uno que no sabe dominarse a tiempo, en cuanto se bandea un poco, le entra el espíritu de este bicho y comienza a hacerse el gracioso para hacer reír a la gente. Y. Todos los que lo ven, lo cargan diciéndole que suelte la mona que se agarró. Sí. Continúa bebiendo, se le despierta el espíritu del puma. Se pone malo y peleador. Se atreve cobardemente con su mujer y con los chicos. Le da por buscar camorra y por provocar peleas. Es que le ha entrado en el cuerpo la sangre del puma. Si continúa bebiendo, entonces es el cerdo el que se le despierta por dentro. Comienza a gruñir, se le cae el xiripá y termina por tirarse en las cunetas revolcándose en el barro igualito que un chancho. «¡Ah, bicho desgraciao!», bramó Noé al tiempo que le descargaba un tremendo rebencazo. «Yo te voy a enseñar a andar haciendo picardías. Aquí mismo. Te voy a despenar para limpiar el mundo de un sabandija como vos». Pero al querer sacar el facón, aflojó un poco las rodillas y Mandinga se le fue de abajo como carozo mal apretado. Noé quedó de rodillas y con el cuchillo en la mano, mientras Mandinga salía echando humo por los pajonales con el trasero ardiéndole por los rebencazos. Noé se secó el sudor de la cara con la punta del pañuelo que tenía al cuello. Después se arrimó con pena a la planta de vid, dispuesto a cortarla de un solo hachazo. Ya había levantado el facón, cuando un ángel del cielo le detuvo el brazo al tiempo que le pegaba el grito: «No, amigo, no lo haga. Respete los dones de Dios. Llegará un día que el mismísimo Hijo de Dios necesitará del vino para convertirlo en su sangre, a fin de que todo aquel que la beba tenga la vida eterna, que es la vida de Dios. Ahora usted ya sabe los peligros que encierra. Tómelo con moderación y enséñele a sus hijos y nietos la verdad de esta historia». Pero Noé, medio afligido, le dijo que aunque así lo hiciera, a lo mejor sus descendientes, empezando por sus hijos, no le harían caso. Entonces el ángel de Dios, agachándose, levantó del suelo el rebenque y se lo alcanzó, mientras riendo le decía:
Tome, amigo, y enséñeles esto en recuerdo. La mano derecha. Este es un cuento de bichos. Y trata de Aguará, el zorro. Don Juan, como se lo llama en el campo. Personaje lleno de astucia y por demás aficionado a los gallineros. Pero que no deja así nomás el cuero en la estaca. Aunque a veces el hambre lo lleva a cometer imprudencias que suele pagar caro. Se la tenían jurada en la estancia a don Juan. Sabían que era inútil buscarlo entre las pajas bravas del cañadón una vez que allí se ganaba. También hubiera sido de gusto buscarlo con perros de día. Lo solía de lejos y cualquier cueva le servía de escondite para hacérsele sumo. De ahí que decidieron ganarle por la astucia. Conocían su preferencia por las que llevan pluma, sobre todo cuando están gordas y alejadas de la defensa normal de los gallineros cercanos a la casa. Y así fue que le armaron la trampa. En la tapera vieja fue. Le ataron una gallina viva y gorda a media altura, enredándola en un alambre, entre los gajos no muy altos de un naranjo viejo. Todo parecía haber sucedido de casualidad. La gallina podría haberse alejado de la casa habitada y la noche la sorprendería picoteando en el patio lleno de yuyos de la tapera vieja. Allí se habría subido al naranjo para dormir seguro, y un alambre, quizá de cuánto tiempo olvidado, la habría enganchado, dejándosela a pedir de boca a don Juan.